Hola a todos, mi nombre es Tania Nieves y les voy a hablar sobre el tema de investigación, la inflexibilidad laboral y sus efectos en padres y madres, un análisis de los sacrificios, la protección legal y las injusticias laborales en el contexto de la educación especial. Hace muchos años atrás, cuando la economía era totalmente distinta, era bastante normal que solamente un miembro de la familia pudiese trabajar, mientras que el otro miembro, usualmente mujer, se quedara cuidando de los menores. Hoy día, debido a que muchas cosas en nuestro sistema, tanto laboral como económico como social, entre otros aspectos, han cambiado tanto, es que ha surgido la necesidad de que ambos padres tengan que vivir del sustento, ambos de la fuerza laboral, mientras cuidan también de sus menores. Sin mencionar si existe alguna condición, cabe destacar o cabe mencionar que hay unas dificultades en diferentes aspectos sociales, políticos, económicos que se ven afectados, incluyendo la parte educativa, que es lo que te vengo a traer hoy. Se está experimentando una inflexibilidad laboral, donde muchos de los padres han tenido que tomar ciertas decisiones dramáticas que han cambiado a beneficio o no a beneficio tanto para el ambiente laboral como para el ambiente familiar. Tanto así que esa inflexibilidad laboral ha creado una necesidad donde muchos labores o muchos empleos no tienen la capacidad para acoplar un horario que sea flexible, el acceso a que ese trabajo pueda ser tanto presencial o remoto, o las limitaciones de ausencia en actividades escolares u otras citas médicas o cualquier otra necesidad que su menor pueda estar presentando. Tanto así que pesa menos el contrato laboral de una persona sin hijos a una persona con hijos, que conlleva más responsabilidades. La inflexibilidad laboral, para darte un poquito de contexto, es aquella que no tiene la capacidad de acomodar unos horarios flexibles para este entorno familiar. A veces consideramos los trabajos, pero no consideramos lo que viene alrededor en nuestro ambiente, tanto familiar como social o económico. Por ejemplo, muchos de los familiares, a la hora de buscar la ubicación laboral, piensan más en el beneficio de ese trabajo que en el beneficio que le pueda traer a su entorno familiar. Por ejemplo, cuando estamos ubicando a nuestros hijos en un ambiente escolar, no estamos considerando si es ambiente seguro, si es un ambiente cómodo, si es un ambiente adecuado y formidable para ese menor. Al contrario, pensamos en la distancia que nos lleva para poder entrar y para la salida de nuestro trabajo, que pueda ser de una manera eficiente. En muchas ocasiones hacemos sacrificios en un lugar inadecuado para poder complacer el área laboral, no considerando las necesidades que nuestros hijos o nuestro ambiente familiar pueda requerir. Otra de las cosas que no se considera a la hora de un trabajo es que los empleadores piensan que todas las personas tienen miembros familiares que lo puedan resolver en cualquier situación. Familiar que tal vez no trabajen, familiar que tal vez tengan tiempo disponible para que puedan suplementar o que puedan sustituir el labor del padre en sus horas laborables. Pero esto no todo el tiempo es así y no todas las familias cuentan con un familiar adicional que pueda cubrir las necesidades en periodo laboral cuando sus hijos tienen una necesidad tanto en la escuela como en otras condiciones de salud que lo ameriten. Y en muchas ocasiones los patrones piensan que este tipo de salario es más un tipo de ofrenda a un derecho por sus labores. En muchas ocasiones en Puerto Rico, las madres específicamente han tenido que acudir a otros trabajos de manualidades o trabajos nocturnos debido a la inflexibilidad laboral. En Estados Unidos, muchos de los trabajos han llevado sus empleos remotos o de manera virtual. Sin embargo, en Puerto Rico estamos muy lejos de esta realidad, por lo que hay que hacer más sacrificios de manera más constante en muchos de los ambientes o entornos familiares donde la suma es de 2, 3 o 4 miembros en adelante, donde no permita una flexibilidad laboral para que puedan ambos traer dinero a la casa y atender las necesidades que sus hijos puedan requerir. Para seguir abundando en este tema, dándote un poquito más de contexto de lo que te había mencionado anteriormente, en Puerto Rico también tenemos otra situación a través de la educación. La educación, aunque tenemos educación gratuita, en muchas ocasiones los padres han tenido que hacer sacrificios para llevar a sus hijos a un ambiente privado o a compras de servicio, debido a muchos factores, entre ellos, a que no se cuenta con maestros sustitutos, o cabe mencionar que el Servicio de Educación Especial no cuenta con suficientes empleados ni servicios dentro del plantel escolar. Los maestros de educación regular, así tanto como los demás empleados, no cuentan con la preparación y las estrategias para poder asistir las necesidades que el estudiante pueda tener. Así que sin poder, muchos padres optan nuevamente por este sacrificio, en este caso monetario, de colocar a sus hijos en un lugar privado. También, de manera constante, las clases son canceladas por motivas razones, surgen muchos cambios de horario y muchas orientaciones que se le dan a los maestros de manera constante en horarios escolares. Esto no solo afecta en el área familiar, en el entorno económico, sino que también afecta en el apoyo emocional, en ese salud mental que puedan tener los padres a la hora de tener que decidir y tomar decisiones que puedan ser retantes para su ambiente familiar, que sea uno adecuado y uno que sea saludable. No cuentan con ese grupo de apoyo, con conocimiento, tiempo o por un sistema que les ayude a que puedan tener una mejor oportunidad y que pueda cesar esta inflexibilidad laboral. Para poder darte un poquito más de contexto, te voy a mencionar 2 casos de los muchos que pude encontrar para poder hablarte sobre ciertas inflexibilidades laborales que se han dado a cabo de los años. El primer caso similar se presentó en 2018.
Metro Nashville Public Schools, en Tennessee, despidió a una empleada que solicitó ajustes en su horario laboral para asistir a las citas médicas y terapias de su hijo con autismo. Aunque la FMLA establece claramente la protección de los empleados en situaciones como esta, la institución no otorgó las adaptaciones necesarias y procedió con el despido. En esta ocasión, el tribunal dictaminó que la empleada había sido víctima de discriminación, ordenando una compensación económica y una revisión de las políticas laborales de la institución para prevenir este tipo de prácticas. El segundo caso que te vengo a presentar sucedió en el Reino Unido. Un caso emblemático que ocurrió en el 2017, cuando una trabajadora del Sistema Social de Salud, NHS, por sus siglas, solicitó un cambio de turno para cuidar a su hijo con discapacidad severa. La administración no le ofreció apoyo ni adaptaciones, lo que llevó a una demanda por discriminación. El tribunal falló a favor de la trabajadora, obligando al NHS a modificar sus políticas y reconociendo la importancia de brindar apoyo a los empleados en estas situaciones. Según un estudio del Instituto Nacional de Discapacidad y Rehabilitación de Estados Unidos, el 40% de estos padres reporta haber sufrido discriminación laboral, mientras que el 30% indica que sus empleadores no les ofrecen opciones de horario flexible. Aproximadamente el 25% de los empleados que solicitan estas considerables razonables enfrentan obstáculos burocráticos o son rechazados. Eso no solamente incrementa el estrés, sino que también incrementa el desgaste emocional de los padres, quienes ya cuentan con unas exigencias de cuidado de su hijo con discapacidad. Aquí es donde debe de surgir un impacto positivo. No es solo aplicar de manera eficaz estas leyes, sino crear una concienciación sobre los padres y la importancia de establecer adaptaciones razonables y flexibles. En el Reino Unido, un estudio del 2016 de Sánchez Molinas y Gómez encontró que el 60% de las familias reportan una disminución significativa en sus actividades sociales debido a las demandas constantes de cuidado y el miedo al juicio social. Sin embargo, en Puerto Rico, estas disyuntivas y estas dificultades siguen en incremento. Al comparar estas normativas con legislaciones internacionales, nos damos cuenta que Puerto Rico carece demasiado de un marco robusto que permita a las familias manejar sus responsabilidades de una manera eficiente debido a esa inflexibilidad laboral. Te voy a hablar de algunos ejemplos de estas comparativas. En países como Suecia, las políticas de conciliación laboral familiar han alcanzado un nivel de desarrollo que sirve como modelos para otros. Suecia ofrece hasta 480 días de licencia parental remunerada, que pueden ser compartidos entre ambos padres, permitiendo que las familias organicen su tiempo de cuidado de manera equitativa. Eso lo dijo Suecia, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, en el 2023. En el Reino Unido, la Ley de Igualdad de Oportunidades incluye disposiciones para los empleados con responsabilidades de cuidado familiar. Los padres de niños con discapacidades tienen derecho a solicitar horarios flexibles y los empleadores están obligados a considerar estas solicitudes de manera razonable. En América Latina, las políticas de flexibilidad laboral aún no están ampliamente implementadas. Comparativamente, Puerto Rico enfrenta un rezago significativo, donde el 46% de los padres de niños en programas de educación especial en Puerto Rico reporta haber perdido al menos un empleo debido a la falta de adaptaciones laborales, lo que destaca la urgencia de adoptar medidas similares a las de otros países desarrollados según la Fundación Comunitaria de Puerto Rico en el 2022. Es fundamental que Puerto Rico desarrolle una marca legislativa a nivel local que promueva horarios flexibles y la promoción del trabajo remoto. Esta inclusión no debe de ser vista como una oportunidad o como un beneficio, sino como un derecho. Entre las leyes en el Departamento de Educación Especial, una de ellas se encuentra la Ley IDEA, y aunque esta ley proporciona un marco sólido para proteger los derechos de los estudiantes y sus familias, su implementación en Puerto Rico representa carencias que limitan su efectividad y afecta tanto a los niños como a los padres. Uno de los principales problemas es la insuficiencia de personal capacitado para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Según un informe del Departamento de Educación de Puerto Rico, menos del 40% del personal de educación especial ha recibido capacitación específica sobre inclusión y estrategias pedagógicas, adaptadas en los últimos 3 años. Esto pone una carga adicional sobre los padres, quienes deben asumir roles educativos y terapéuticos para compensar estas carencias. Si hablamos sobre la ejecutación de los planes educativos individualizados, o mejor conocido como el PEI, se ve afectada por la falta de tiempo y los recursos en las escuelas. A menudo, estos son incompletos y no se actualizan de manera periódica. Tampoco a veces invierten el tiempo y el esfuerzo para realizarlo de una manera correcta y que sea implementada según las condiciones que pueda tener este menor. En eso incluye la falta de equipos multidisciplinarios, otros componentes esenciales como limitar el acceso de los estudiantes a servicios como terapia ocupacional, psicológica o de trabajo social. Ahí es donde pueden recurrir muchas veces a opciones privadas y eso aumenta la carga económica. El sistema educativo cuenta con unos fondos asignados
realizados por la ley IDEA. Sin embargo, una parte considerable de estos recursos no son utilizados de una manera eficiente. Por ejemplo, en el 2020, solamente de ese presupuesto se utilizó un 60%, dejando un 40% sin utilizar que tuvo que ser devuelto al Fondo Federal. Eso equivale aproximadamente a $80 millones anuales. Se estima que ese 20% del presupuesto total anual no se utiliza, lo que significa a un promedio de unos $125 millones anuales. Entendiendo que muchos padres y madres no cuentan con los servicios gratuitos, muchos de ellos tienen que recurrir a servicios privados, pagando de su propio salario. Muchas familias reportan gastos entre $200 a $500 tanto en transportes, en terapias como otros servicios que puedan requerir sus hijos, sin contar todas aquellas necesidades o evaluaciones que en muchas ocasiones tienen que acudir a un ambiente privado. Un estudio realizado en el 2019 por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva en Puerto Rico, en una encuesta a 850 padres y madres de estudiantes de programa de educación especial, reveló que el 45% de los encuestados redujo sus horas laborables o abandonó sus empleos para poder cumplir con las necesidades educativas y terapéuticas de sus hijos. Varias de las razones están constantes ausencias, citas médicas, falta de servicios adecuados, la necesidad de cubrir horarios escolares que no coinciden con la jornada tradicional, sino que el verdadero desafío está en que esto sea ejecutado de una manera eficiente y de una manera efectiva. Ahora, como propuesta, y finalmente dándote mi conclusión, Puerto Rico debe adoptar un enfoque estratégico que integre reformas legislativas, educativas y comunitarias. Así que, en la creación de una ley de conciliación laboral familiar que permita horarios flexibles, trabajo remoto y licencias remuneradas para los padres de niños con alguna condición. Que se puedan otorgar incentivos fiscales. Y esto puede lograrse mediante auditorías periódicas, transparencias en la gestión de recursos, asegurando que cada dólar asignado se invierta en prioridades claves como la infraestructura accesible, tecnología de apoyo y capacitación para maestros. El desarrollo de una plataforma digital también permitiría a los padres acceder a recursos, coordinar servicios y monitorear el progreso educativo de sus hijos. Promover redes comunitarias y programas de apoyo emocional que van a fortalecer el tejido social y también aliviar el estrés que enfrentan estas familias. Este es el momento de actuar. Las políticas inclusivas no pueden ser una excepción, deben de ser la norma. La oportunidad está al alcance y Puerto Rico tiene potencial de liderar con un modelo que combine justicia, innovación y empatía para construir un sistema que realmente funcione para todos.